O sea, cada vez que quedan 15 minutos, es tipo, bueno, quedan 15 minutos, tal vez Sí. mandamos un segundo link, tal vez no. Yo hago lo mismo con los talleres, siempre mando otro. Bueno, chicas, es así. Aparte, párense, háganse un té, vuelvan, o sea, Claro, es esa la onda. excusa perfecta para, si no sabes bien cómo cortar ahí, bueno. Total, está bueno, está buenísimo. Banco, banco. Pero nada, gracias por sumarte. Hemos hecho una pequeña guía de preguntas porque, bueno, somos chicas con ansiedad y necesitamos que, encima del Meet que tiene el desfasaje, a veces es como que te quedas medio calloso. Sí. Así que bueno. Y nada, la mayoría acá ya te conocía, pero te quería pedir si querés hacer una mini presentación, una pequeña intro de qué estudiás también, que eso está buenísimo. Sí, obvio. Bueno, gracias por elegir mi libro este mes. Me puso muy contenta. Me encanta lo que hacen. Me encanta también que haya gente que le interese, así que gracias. Bueno, por si nadie no me conoce, me llamo Florencia Dapiaggi. Soy poeta, autora, estudio y también hago de ayudante de cátedra en la Universidad Nacional de las Artes, en la carrera de Artes de la Escritura, que es una carrera muy, muy nuevita, tiene menos de 10 años o aproximadamente 10 años, se va a cumplir en un toque. No, ya se cumplieron, perdón, hay un cartel enorme que dice 10 años, y yo tipo, no tiene 10 años, tiene 10 años. Re Pero nueva. bueno, pero sigue siendo un infante, así que bueno, es hermosa la carrera y creo que me construyó mucho para después poder también empezar a dar talleres de poesía, así que soy una pseudo tallerista. Digo pseudo porque siento que me falta todavía mucho por aprender, aunque quizás eso es un sentimiento eterno, así que no sé. Y bueno, eso es medio todo. También hago contenido en redes sociales, sobre todo de libros, a veces de moda, porque chicas coquetas. Y, y creo que nada más, creo que cubrí casi todo. Perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, Lola, nos iba señalando. Lola. Es tu momento. Es tu momento de brillar. No, bueno, nada, como que varias fuimos pensando preguntas para hacerte hoy, así que bueno, empiezo yo. Dale, me Sí, gusta. sí, sí. Nada, yo quería empezar preguntándote, bueno, o sea, entiendo que escribís hace un montón de tiempo poesía, desde que sos muy chica, Sí. pero ¿cuál fue como ese primer momento o cómo fue ese primer que decís, bueno, me siento y estoy haciendo poesía? Y también un poco cómo es ese proceso de escritura, porque, no sé, entiendo que para las novelas hay gente que dice, bueno, escribo tantas hojas o tantos Sí. caracteres o lo que sea, pero siento que para la poesía capaz es algo súper distinto porque es como mucho más libre o mucho más creativo en ese sentido. Sí. Eso. Bueno, me gusta la pregunta, me parece un buen lugar para arrancar. Yo el mundo de los caracteres lo conocí tipo ya con gente que escribe más narrativa, o sea, cuando dicen voy tantos caracteres, yo tipo, bueno, ¿y eso qué? ¿Me entiendes? Aquí eso que construye, ¿me entendés? Así que me parece súper bien la distinción, porque son mundos muy distintos, hay un montón de maneras de escribir. Yo empecé a escribir súper de chica, sin saber que estaba escribiendo poesía, como que, no sé, primero empecé a escribir textos, después los fui eh, como dividiendo en versos, estrofas. Quizás yo siempre tengo esta sensación de que no sé de dónde lo vi, de algún lado lo tengo que haber visto, ahora ya no recuerdo de dónde. Pero bueno, y empecé a hacer eso sin saber que estaba escribiendo, porque lo que estaba haciendo era poesía. Y más, un poquito después, eso fue a los 11 12 y recién a los 15 como que empiezo a tomar conciencia de, esto es un poema, porque también empiezo a leer más poetas, que es algo que quizás no sé cómo habrá sido para ustedes, pero para mí fue como, no es que fue mi primer lugar, no fue mi primer género literario la poesía. Siento que lo más común es empezar con novelas, cuentos, sobre todo si también sos chica y querés leer, empezás con, no sé, cosas capaz, sagas de fantasía, como algunas novelas. No sé, pienso en fantasía porque pensé en Harry Potter y todo No, re, sí, sí, sí. crecí medio con la época de fantasía, distopía, Maze Runner, Los Juegos del Hambre, bueno, toda esa onda.
Así que bueno, llegué un poco a la poesía unos años después, con Alfonsina Storni, con Elvira Sastre, y ahí dije, bueno, me gusta cómo lo hacen, o sea, creo que hay como un arte, no solo en escribir lo que te pasa, sino en cómo dividirlo en esos versos, estrofas, qué se puede hacer con esa materia, y recién más de grande encontré el lenguaje que tengo ahora, más con la facultad que con otra cosa. Pero bueno, yo creo que eso, empecé como a llamarlo poesía un poquito a los 15, 16, y ahí dije, bueno, esto es un poema. Y cuando empecé a tomar conciencia de que era un poema, también me empezó a pasar de, bueno, también conocía los poemarios, que también, o sea, como que empecé a leer poemarios y dije, bueno, con un rejunte de muchos poemas se puede hacer una obra, tiene nombre, no es que tienen que estar todos tirados por ahí, o sea, puedo ir empezando a como juntarlos y hacer una colección, como si fuera casi un museo, algo así. Y bueno, hice eso de chica, me acuerdo que en la pandemia lo empecé a hacer, ahí fue cuando me senté, hice como el proceso de, bueno, me siento a ver cómo se siente hacer como una obra, algo que recopile todo esto que estaba haciendo hace Claro. ya unos años. Respondí la pregunta, a veces siento que me voy un poco por las ramas. ¿Estamos bien? No, re. Sí, 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 sí. Ok. Buenísimo. Tengo como Eso pasa. Y a mí cuando hablo sola, cuando empiezo a hablar es como que, viste, cuando que empezás y te vas y te vas. Bueno, pero creo que Sí, re. respondí. Listo, perfecto. Esto que estaba diciendo, yo creo que un poco con la pregunta que tenía Mora, a quien voy a señalar también con el dedo. Estamos medio en una clase, me encanta Estamos la en una situación. clase, moderadoras, nosotros no podemos dejar un espacio vacío. No, pero porque hablamos mucho cuando leímos el libro de esto de, bueno, que ahora Mora te va a decir, pero esto de organizarlos y tal. Y Sí, bueno, era una duda como que se repitió bastante. ok, me gusta. Sí, Y la escucho. pregunta es, como en el momento de publicar el libro, ¿cómo es el proceso de armar el poemario? Si vos partís, o sea, si partís de poemas ya creados y los organizás, o cómo Sí. es. Ah, Perdón, me o subí el brillo porque no veía una goma. Sí. o cómo lo haces, porque yo lo que pensaba, digo, tal vez terminas una parte y decís, bueno, le falta un poema y lo agregás, o ¿cómo haces? Yo trabajo mucho sobre lo que ya escribí. Dejo pasar tiempo. Me gusta como no armar poemarios en cuanto termino. Como que es raro. Es como un poco la diferencia entre la narrativa y la poesía, que son como un poco. A veces hay pica, a veces hay amor, pero bueno. Lo que pasa con la narrativa me está pasando ahora que estoy escribiendo una novela y es muy, bueno, me tengo que sentar a escribir. Y con la poesía más me voy a sentar a leer, porque cuando armás un poemario y sos una persona que escribe poesía, yo escribo mucho, o sea, tengo como una necesidad de estar escribiendo todo el tiempo poemas de todo lo que me pasa, entonces tengo como un abanico muy grande, entonces termina el año y tengo que sí o sí sentarme, aunque tenga planeado un poemario o no, me siento igual a recopilar todo lo que escribí en un documento, dejarlo ahí, tipo para no perderlo también, porque yo tengo cosas en los cuadernos, tengo cosas en las notas del celular, tengo cosas en la computadora, y de repente es como un merengue de un montón de poemas desparramados por la vida. Así que primero yo lo que hago es eso, por eso también el tema de las divisiones, porque cuando ya me siento a pensar en un poemario, todo ya está escrito. Lo único que tengo que hacer es muchas veces el trabajo más fuerte, que es dividirlo, pensar en qué tienen en común, encontrar una temática también, porque no solo cronológico, sino también trato de encontrar algo que los una en un sentido más como, sí, temático. Y después, bueno, editar. Que editar para mí me lleva muchísimo tiempo porque yo soy muy pesada, entonces vuelvo y vuelvo todo el tiempo. Así que bueno, sí, la diferencia es esa, que es más, en vez de sentarse a escribir, es más sentarse a leer y sentarse a discernir como qué cosas tienen en común los poemas que escribí, por ejemplo, en los últimos 2 años, 3 o 1, dependiendo eh, cómo lo sienta yo. Así que eso, es como hay que hacer como un trabajo de como autocrítica en ese momento. Claro. ¿Iré? Sí, bueno, la Hola. pregunta
tenía, buenas, que tenía yo, es justo en este punto, por eso levantó la mano, sobre todo por como lo describís, suena a que más que escribir un poemario, vos escribís poesía y después haces una curaduría de para construir como una posición en un museo que se va a convertir en un poemario. Sí. Me interesa saber que vos ahora estabas hablando de tratar de unirlos por temáticas o por ideas, pero ¿qué es lo que te hace que un poema entre en el poemario y que no entre en el poemario? Ay, eso es difícil porque por ahora tengo 2 poemarios y los 2 fueron muy distintos, o sea, son muy distintos a nivel poesía, a nivel también mi nivel de escritora y a nivel también temático. Por ejemplo, en el primero me pasó que entró por cronología, o sea, ahí yo no tenía tanto con lo que trabajar porque, no sé, cuando lo empecé a armar tenía 17, 18. Y entonces, o sea, solamente tenía lo que había escrito en los últimos, no sé, 2 años. Y ya después me pasó con Cerezas y Fuego, que es el que leyeron. Bueno, Sí. perfecto. Por lado, yo igual. Ay, qué lindo, amo. Bueno, yo también lo tengo acá, de hecho, igual es el ejemplar de Connie, pero bueno, acá está. Y me pasó mucho con este que tenía mucho, ahí sí tenía un montón, y hay cosas que me quedaron afuera. Pero hay cosas que me quedaron afuera porque, por ejemplo, me pasa que mientras lo voy haciendo el poemario sigo escribiendo. Eso es un nivel de locura en el que entras que no está bueno. Entonces tenés que ponerte como un límite de, che, no, esto que estoy escribiendo ahora va a tener que ser para otro proyecto. Y no sucumbir a la tentación de sumar cosas cuando ya debería estar cerrado. Perdón, hay motos que pasan muy, muy fuerte. No, Bueno, se escucha. ¿no se escucha? Es una magia. Bueno, eso, no sucumbir a la tentación de sumar cosas cuando ya tengo una temática cerrada. Este fue más por temática. Me leí todos los poemas que escribí, no sé, a los 19, 20, 21, y dije, bueno, los une algo del deseo, algo del descubrimiento, algo de no sé, como ese lugar incómodo entre que no sos adolescente, pero tampoco sos una adulta, sos una joven que no sabe muy bien qué hacer, una chica torpe en la ciudad, dijo Fabiana Cantilo, yo. Entonces, a partir de eso fue que tuve que ver qué poemas entraban y ver qué poemas no entraban, y sobre todo también creo que lo que me ayudó fue encontrar la temática de la magia, de lo esotérico. Medio que empecé a decir, bueno, todo lo que va en esa temática o que yo menciono cosas como colores o prácticas esotéricas, que igual tampoco hago mucho, pero bueno, no importa, es más metafórico. Eso va adentro. Igual hice algunas trampas, metí algunos poemas que escribí hacía pocos meses, esas cosas sucedieron, pero bueno, ningún proceso es cerrado ni perfecto, así que es Obvio. más o menos así. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, obvio, no tampoco. Pero tan estructurado no está. Ella tenía un club y no podía preguntar. Claro, Bueno, claro, escuchándote hablar me agarré y me surgió otra cosa. Sí. Claro que hablas del proceso de editar y agarrar, y nosotros tal vez como que lo más del proceso de edición y eso que conocemos es más lo que va en una novela, ¿no? Sí. En una novela es muy usual que agarres y que tengas un editor que agarre y como que te corrige o qué sé yo y te ayuda con ese tipo de cosas. Te quería preguntar si algo así existe, si el trabajo que vos haces lo haces, o sea, sola vos o trabajás con la editorial o cómo es esto, si tenés tu primera mirada obviamente y después tenés algo después o cómo funciona, como para saber, ¿no? Claro, sí, obvio, me gusta la pregunta. Y no me la hacen tanto, es buena pregunta. Yo soy muy obsesiva. Yo primero tengo que cerciorarme de que estoy mandándole algo a mi editor que no sea un espanto, porque yo me muero de la vergüenza. O sea, porque somos amigos, lo amo, nos llevamos bien. Él, de hecho, está para eso, pero a mí me da cosa, ya tiene que estar más o menos pulido, tiene que tener una forma, no puede ser un loco. Entonces, lo que hago es como armo todo un primer manuscrito sola. Y lo estoy haciendo también ahora con la novela. Necesito escribir y elegir primero todo sola, sobre todo porque también confío mucho en lo que voy sintiendo mientras lo voy armando. No quiero sentir como
voces, ya mucho con las mías, pero Claro. no quiero sentir como las voces ajenas en ese momento que es como súper íntimo y súper sensible del proceso, no, me da como que, no sé, necesito vivirlo sola y recién después lo mando. Y cuando lo mando sí, es editar, es corregir, es que lo lea entero Alvin y después también me corrige Tomás Lita, que es poeta, que también es un divino. Y hacemos lecturas, vamos haciendo rotaciones de lectura y ellos van dejándome sugerencias, comentarios, y a mí eso me parece súper rico, pero tiene que ser sí o sí después de que yo ya más o menos definí una Claro. totalidad y después trabajar cada poema como en particular y trabajarlo todo. O sea, en ese punto ahí ya es como que soy muy obsesiva, pero después me encanta que me corrijan, me encanta que me corrijan. O sea, no hay momento que me gusta más que me digan qué está bien, qué está mal, qué puede mejorarse, qué no se entiende o qué está demasiado sobreexplicado, esas cosas. Así que sí, después es como, hay una compañía, no es que soy yo sola todo el tiempo, porque si no estaría enloquecida, Claro. más de lo que ya estoy. Suficiente. Aparte, ay, perdón, decir, Sí, no, no. decir. Yo me quise meter porque justo tiene que ver con lo que estás hablando. Mucho, por lo menos, no escribo, pero he escuchado a muchos otros autores, sobre todo de narrativa, hablar de su trabajo con los editores y comentar lo difícil que es es muy común que el trabajo de un editor sea sacar cosas que sobran. Sí. Y de lo difícil que es para un autor sacar pedazos enteros de cosas que ha estado escribiendo y que está trabajando un montón. Pasa también con la poesía, tipo, ¿has tenido feedback de este poema está de más y lo tenés que sacar? ¿O es distinto? No, o sea, a ver, me pasa que para mí el trabajo de un editor no debería ser sacar todo. O sea, no todo, pero sacar, porque a veces el tema no es sacar, el tema es ver cómo puede entrar. O sea, porque a veces, o sea, porque si no es como, bueno, saquemos todo y 200 páginas afuera. Es como, bueno, no. En ese punto yo tengo un editor que es muy bueno y que también es poeta, entonces tenemos como algo más en común aparte de ya amar los libros. Y como vieron, mi poemario es muy largo, es más largo de lo que son los poemarios, es eterno, no termina más. Y en ese punto no hubo como un roce con él, para nada. Siento que más que decirme esto sobra o esto no está bien o esto debería cortarse o esto debería sacarse, cuando a veces me pongo repetitiva, que yo soy una persona repetitiva, pero es a propósito también, o sea, espero que se entienda, y si no se entiende no pasa nada, si molesto también no pasa nada, pero cuando me pongo ahí y repito cosas es también para construir como un poco el ambiente, el poema, para también tener como marcas que son propias. Y en ese punto, Alvin, que es mi editor, se llama Álvaro, lo que más me hace es corregirme, por ejemplo, si un poema puede dar algo más de lo que está dando. A veces me pone finales, a mí me cuestan un montón los finales. Espero que no se haya notado y si se notó, no pasa nada. ¿No? Buenísimo. Alvin a veces me pone en el final de un poema, esto no puede terminar así. Y se enoja. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tenés razón, no puede terminar así. A veces me dice, vos podés terminarlo mejor, ¿me entendés? Y como que me pincha en el buen sentido, y me encanta esa dinámica. Entonces siento que más que borrar, es también ver cómo ese poema puede crecer y transformarse en algo mucho mejor. Eso también lo aprendí mucho en la carrera, por eso es que también no estoy tan a favor de cortar, estoy a favor de como ver cómo es que eso se puede transformar en otra cosa, quizás. O de última, cortar y guardar, porque también a veces cortamos y borramos y es como lo perdemos para siempre y es muy terrible. O sea, no es la idea tampoco. Claro, como un transformarlo después. Claro. Claro, sí. Por ahora Sí. yo soy de esta escuela, veremos para dónde me lleva la vida más adelante. Iba a preguntar lo mismo que Ire, literal. Así que lo dejo ahí. Algo que hablamos también mucho con el poemario fue que nada, obviamente todos los poemas son re personales y re íntimos, y también hay muchos poemas que hablan bastante como de la sexualidad y tal. Y nos preguntamos mucho cómo es el proceso que haces vos a la hora de publicar algo tan personal. Y también a mí me surgió la duda de tipo, si tus papás lo leen, ponele.
Eh, ¿cómo te resulta más exponerte como de esa manera? ¿Cómo te con los poemas que son así más Alguien me lo íntimos? tenía, yo no sé cómo nadie me lo preguntó antes, porque, o sea, sí, Que total. sí. Como cuando un actor agarra y hace una película y dicen tipo, ay, ve tu papá la escena que Sí, Claro. no sé. total. Sí, Hasta sí. acá. A ver, yo sé que mi mamá lo leyó, mi mamá cero drama le encanta, aparte le encanta, o sea, ya está acostumbrada también, porque a veces publico cosas que también, poemas en las redes que tienen que ver Claro. con eso y ya está. No sé mi papá, ¿sabes? Porque no sé, o sea, genuinamente yo no lo sé, porque él es más como, no sé, como que te dice las cosas como 4 meses después, como 40 meses después, como que capaz lo leyó y tipo te dice como un año después, me encantó. Y como, ¿cuándo lo leíste? O sea, así que bueno, yo no sé mi papá, mi mamá sí, pero porque ella lee muy rápido, lee todo al toque y me Claro. quiere decir todo al instante. Mi papá me apoya un montón, pero claro, no me dijo nada en particular. Así que bueno, y lo que hago también es un poco disociar, me parece que Bien. pienso, o sea, sí, obvio. Bien. Siento que me gusta y soy también como de pensar mucho que un poema igual no soy yo. O sea, soy yo porque lo escribí yo, pero al mismo tiempo no me define ni a mí ni como persona. Algunos, o capaz más sí, o sí tienen como un efecto más duradero en el tiempo, pero en realidad son más como momentos y yo me escudo mucho en lo que en mi carrera y bueno, en la vida se llama el yo poético. Es el yo poético, no soy yo. O sea, es un yo que escribe. Soy yo, pero no soy yo. Entonces también me escudo mucho en que yo sé que la gente cuando lo lee piensa en ellos mismos. O sea, piensan Bien. en cómo o sea, en su vida, o en qué les parece. No sé si tanta gente, o bueno, yo capaz me digo esto para no pensarlo, pero no sé si tanta gente cuando lo lee está pensando en mí, ¿se entiende? Claro. Creo Como que representados a ellos. claro, o sea, yo hago eso, hasta con las autoras que más me gustan o que más también tengo presente, qué sé yo, su imagen, no sé, viste, como su persona, igual como que me desligo, como que no me interesa tanto. Así que bueno, em, yo opino eso, pero bueno, me digo eso para estar tranquila en la Está vida. bien, muy está bien. muy bien. Sí, porque si no es mucho, es verdad, es un montón, pero bueno, así. No, está bien, es así. Así va a ser. Bueno, Ah, siguiendo con el tema de la sexualidad y qué sé yo, Sí, había una cosa que me agarré como que me volvía también una frase muy conocida, que es la de lo personal es político. sí. Me hacía acordar a que tus poemas hablan mucho de sexualidad, me gusta que nombra también la palabra lesbiana y qué sé yo. Entonces, mi pregunta era si te parece que la poesía puede ser de alguna manera una forma de militancia, o si sentís cierta responsabilidad o obligación de hablar de ciertos temas, o de agarrar y de posicionarte. No tanto de agarrar y decir, bueno, agarro y saco un video hablando, pero de agarrar y realmente hacer un poema y bajar Claro. tus Sí, pensamientos o qué sé yo, tus creencias de alguna manera al papel, digamos. sí. Sí, en ese punto siento que para mí la operación es a la inversa, o sea, yo justamente, o sea, lo personal es político, yo empiezo desde algo personal, siempre, o sea, como a veces digo, como quiero escribir sobre esto, pero muy pocas veces, primero que nada, eso funciona, o sea, querer escribir sobre algo no significa que después cuando vayas a escribir puedas escribir sobre eso, capaz después te vas, y pasa mucho. Pero bueno, cuando menciono, por ejemplo, la palabra lesbiana, cuando menciono los cuerpos de mujeres, esas cosas, siento que lo hago, pero porque es inherente a lo que me pasa. O sea, como que no le puedo escapar en ningún punto de la vida. Digo, no le puedo escapar en el mundo porque el mundo es re duro y también en el buen sentido, no le puedo escapar en mis relaciones porque tengo relaciones con mujeres. Entonces, en ese punto es que siento que si en todos lados soy lesbiana, en la poesía también. Entonces, creo que trato de no pensarlo como una responsabilidad, tipo mi responsabilidad política es, pero después se me termina siendo como una consecuencia, y creo que es lo bueno. Si lo tuviera que escribir desde esa formalidad, creo que no me saldría. O sea, si lo puedo escribir desde algo que me pasa sinceramente,
me parece que me sale mucho más y que después es más fructífero, termina siendo también más genuino para tomarlo como bandera de ciertas cosas, o sea, creo eso. Eh, porque la militancia al final sale de cosas que nos pasan a todas en nuestro día a día. Entonces, bueno, creo que la poesía en ese punto es una forma de militancia, yo lo sostengo, pero sí creo que es una militancia como que nace desde lo íntimo y que después es lo bueno poder llevarlo a lo colectivo. Me pasa con poemas que amo, de Susana Teno, Cristina Peri Rossi, y después se vuelven como muy, como emblemas de luchas. Claro. Pero sé que fueron escritos en la soledad de esa persona, como que los escribió ella en su cuarto, o en su cama, o tirada, triste, lo escribió y después volvió, o sea, se vuelve todo eso. Claro. Pero muchas veces entre que eso sucede y lo escribís también pasa un tiempo bueno, me animo a publicarlo, no me animo, lo leo, no lo leo. A veces son los que más cuestan como decir en voz alta, creo yo. O me pasa a mí. Buenísimo, sí, gracias. Un poco con esto que decía Guada, en el libro como que hay poemas de todo tipo, o sea, hay identidad, de amor, de desamor, también de la familia. Y un poco, tal vez fue con esto que dijiste el yo poético, pero no. ¿Sentís que la poesía también podría, o en tu caso, ponele cómo lo vivís vos, ser ficción en algún punto, o lo vivís siempre como algo súper personal? Porque esto del yo poético también es más, o sea, seguís siendo vos y siguen siendo Es como tus un juego, vivencias. digamos. Claro. O tal vez yo lo pienso como un agarrar y tomar alguna escena, como yo no escribo poesía ni nada, pero digo, como agarrar y decir, bueno, me voy a más al extremo, tipo, de lo que siento yo, como que me voy Para más el otro arriba, lado, claro, claro. decir cómo sería si realmente me voy Claro. a la Claro. digo, o algo así. Sí, siento que nunca lo pensé como ficción, creo que puede ser interesante pensarlo de esa forma, porque me pasa mucho que en los poemas a veces termino hablando más de una exageración de lo vivido, no es, o sea, pero en el momento no lo vivo como una exageración, es sinceramente lo que me pasa, pero después lo leo y digo, claro, me fue la mierda, o sea, lo hice una... Pero si no, no hay poema también, o sea, si no tenés esa licencia, no hay poema y también o sea, por eso también para mí es tan íntimo cuando lo escribo, pero después puedo como separarme, tipo distanciarme del poema y decir, esto es un poema que escribí en este momento y bueno, tiene mis... Claro, total, como dice Mora, me gusta mucho como lo dijiste, sí, total, como que hacer que las cosas sean más grandes de lo que realmente son. Me parece Claro. que el poema tiene, o sea, el poema tiene que tender a la exageración, porque, o sea, no tiene, pero bueno, es interesante cuando tiende a la exageración, creo yo. Me gusta porque para la vida más común, tenemos la vida más común, o sea, qué sé yo. Tiene algo de drama, de la misma un poco la telenovela, la ficción. Claro. Pero bueno, también creo que por eso también me cuesta primero, cuando recién escribo un poema, me cuesta leerlo y cuando pasan unos días, semanas, ya es como, ay, sí, esto igual me cago de risa, me pasó y está todo bien. Eso me pasa con la mayoría, menos con alguno que otro que quizás me pone mal o lo que sea, como no puedo traer a una nena al mundo, ese poema cada vez que lo leo me pone muy mal. No sé, pero bueno, porque eso igual es una sensación que se repite, se repite, se repite todo el tiempo. Pero bueno, sí, trato de separarme en ese punto y pensarlo como una ficción es lindo, porque es como soy yo, pero también es como casi como una versión mía un poco más, a veces más sensible, a veces más glamurosa, a veces más loca, más enojada. Gracias, Flor. Creo que habías dicho antes, chicas. cuando lo dije, y creo que era en otra pregunta, pero que habías dicho como que era vos en un momento, como que Claro. ese momentito, Sí, es como si lo que la- pintaras y Claro. después lo dejas ahí. Exactamente, sí, también tiene algo de la cuestión de inventarme voces que no sean siempre la mía, o sea, yo sé que siempre soy yo y todo eso, pero es inventarme una voz quizás que se siente más segura que yo a veces, una voz que puede decir lo que le pasa, una voz a veces más sensual, a veces más, sí, más furiosa, más como con ganas de cagarse de trompadas. En mi vida me cago a trompadas, jamás lo haré tampoco, pero digo,
una voz también más bruja. Yo en realidad no soy tan esotérica, pero en el poema, los poemas estos me agarró, no sé, me tomó. Está muy bien, genial. Bueno, un poco mencionaste esto al principio, yo creo, pero bueno, publicaste los 2 poemarios con Planeta, o sea, la misma editorial, entonces también tal vez Sí. trabajaste con el medio de la misma gente. Pero ¿fue de alguna manera distinto publicar el primer poemario del otro en cuanto al proceso? Digamos, sí dijiste que tenías menos, o sea, menos Claro. cosas con las que trabajar en el primero que en el segundo. Sí. ¿Hay algo más como que digas, como que en el primero dijiste, tal vez de esta manera no lo haría y como que cambiaste para el segundo en cuanto al proceso, digamos? Sí, hice varias cosas distintas. La primera es que imprimí el manuscrito, que eso no lo hice con el primero y me arrepentí después, pero porque sentí que entendí mejor como la materialidad de los poemas cuando las vi impresas. O sea, Claro. imprimí el manuscrito y como que lo podía corregir desde ahí antes de publicarlo. Eso a mí me vino bárbaro. Siento que en la poesía, sobre todo, viste que vieron que los espacios cumplen Sí. un lugar fundamental. Entonces, de repente, capaz me daba cuenta de estrofas que tenían que estar juntas, tenían que ser una gran estrofa, o lugares que tenían que separarse porque quedaba más armónico. O más interrumpido, dependiendo el efecto deseado. Algunos versos me di cuenta y dije, esto queda larguísimo, cuando lo imprimís esto queda eterno o demasiado Claro. corto. Como que me ayudó a entender mejor el libro también, la sucesión de los poemas, los órdenes. Y después creo que también, hasta el día de hoy, aun si ya de algunos de los poemas pasaron, qué sé yo, ya 4 años, más o menos 5, igual creo que siguen siendo poemas con los que me siento muy representada. Con ellas mis chicas ayer me pasó que estaba más distanciada, estaba mucho más distanciada, porque ya tenía 18, 19, no, 19, 20, cuando los empecé como a editar con Planeta, o sea, con los chicos. Y bueno, ahí como que la diferencia, como que el salto entre los 15, los 16 años a los 19, 20, sos una persona completamente distinta. Es como, eso me costó un montón poder entender, como que me tuve que ir a mi cabeza hace años y no romper también los poemas en ese momento. Entonces, como que no, también no romperlos con mi visión de ahora, porque si no iba a romper el poemario. Entonces, con este no me pasó eso, podía como seguir editándole cosas, porque me sentía mucho más cerca. Entonces, como que no sé, como que sentía que podía eh, entender mejor por qué decidí poner eso y no otra cosa, por qué esas palabras. Eso estuvo bueno. Sentí que cuanto más cerca estaba, tampoco tanto, pero bueno, 2, 3 años, igual como me sentía más representada, igual como que podía seguir opinando si esto sí, esto no. Me sentía como más, con más derecho. Claro, está bien, como más cercana a la persona que eras cuando arrancaste a escribir. Exactamente, sí, en cierto punto sigo siendo parecida, así que Bien. eso es bueno o malo, depende de cómo lo veas. No, pero me parece que tiene sentido, o sea, Y como que los años sí. de la secundaria son como, o sea, de la adolescencia son como muy distintos. Sí, Es verdad. obvio. Sí, debe ser muy difícil aparte de eso, leerlo y no querer tipo cambiarlo, aunque sea el estilo, ponerle, aunque sea lo mismo, pero Ay, cambiar, o sea, debe ser muy difícil leerlo y decir, como me costó un entrar nuevamente ahí. montón, o sea, cuando me agarraba momentos en los que decía, "Ay, esto es un espanto". Y me venía Alvin, Connie, me decía, no, Connie nada que ver, pero Connie igual, muy preocupada, muy preocupada por la Sani, por cuidar el primer poemario. Me decían tipo, no, bueno, pero es así, o sea, también es un poemario también para otra gente, pensalo también de esa Claro. manera, como para otro, lo puede leer cualquier persona, pero digo, para otra edad. Entonces yo dije, claro, es verdad. Y ahora lo leo y ahora me encanta también. Entonces creo que fue una buena decisión, tipo, dejar las cosas así porque quedó como no sé, como Como una cápsula del tiempo, tal vez. exactamente, quedó encapsulado ese momento y me encanta. Hoy lo leo y digo, bueno, sí, de verdad, tenían razón, no hay que cambiarlo. Y con esto me pasa lo mismo, como me sigo sintiendo representada y creo que sigo teniendo un estilo parecido. Cuando escribo poesía, siento que estamos todavía en la misma, Re, dentro de todo. re.
Al final del poemario, bueno, menciona bastantes autoras a lo largo de todo el libro. Al Sí. final como que hay una nota y también en cada capítulo nuevo. Pero también te queríamos preguntar, después vamos a ir a eso, pero también te queríamos preguntar si encontrás también inspiración en otros lados. O sea, vos también en las redes hablas mucho de pelis, de series, también de música. Y nada, si sentís que hay otras influencias para vos al momento de escribir, que no sea precisamente o poemarios o otro género literario, como más allá de eso. Sí, re. Yo escribo mucho escuchando música. Y este poemario siento que lo relaciono mucho a Sabrina Carpenter con Emails I Can Send. Fue la misma época. Yo estaba escribiendo estos poemas mientras salió ese disco y un poco me cambió la vida completamente. Después, discazo, o sea, increíble ese disco. Sigue siendo su mejor disco. Sí, Lamento. obviamente, De- claramente. después Men's Best Friend y después Short and Sweet y después el resto, que también los amo, pero bueno. Después escuché mucho rock nacional en ese momento también. Ahora también, pero en ese momento más todavía. Estaba un poco. Me agarró un poco medio rockera, medio indie. La influencia de Capital, que empecé a ir mucho más también. Claro. Cerati, Soda, más que Cerati, Soda, porque a mi mamá le encanta Cerati solo. Entonces, ella es mi chica solar, está inspirado en Cerati por el título, pero a Connie siempre le gustó mucho Soda Stereo, que entonces yo también empecé a escuchar mucho. Spinetta también, Artaud, escribí varios poemas, muchos, escuchando Artaud, y de pelis, la verdad que yo siempre digo, yo no soy o sea, yo no soy cinéfila, no puedo decir que soy cinéfila, o sea, yo miro pelis como, tipo, para ver, así que tendré que arriesgar mucho, pero, o sea, el retrato de una mujer en llamas me encanta, siento que tiene todo que ver, Sí, re. y al mismo tiempo nada que ver, porque es otra época, pero bueno. Y no sé qué más. Leí mucho más, bueno, también empecé a leer muchos más libros, novelas, digo, lésbicos, sáficos, Claro. mucho más. Entonces, creo que también ahí empecé, como que me pasó mucho que en el primer libro eh, no había leído tantos libros sáficos en ese momento, entonces, por supuesto que está todo escrito para una ella, o sea, obviamente se sobreentiende, pero en este libro empecé como a cuestionar mucho más, Claro. como que sea más presente pero de una forma muy explícita, casi molesta, tipo, mira todo el tiempo cuerpos de mujeres, todo el tiempo la palabra lesbiana, todo el tiempo ese tipo de relaciones. Así que, bueno, eso, Muy bien, podría Que no decir. haya duda. Claro. Vos, Flor, sos de Claro. nuestro club de. Ahí vi que Ali mandó una pregunta, pero es un paréntesis. Vos sos nuestro club de Sunburn, que es un libro que acá no leímos porque no está traducido, así que estamos esperando a que lo traduzcan. Yo Pero acá somos muchas fans. no, me cambió la vida, me cambió la vida. Literal, no se puede creer. Me cambió la vida, o sea, le dije a Alvin, le dije, ojo, tienen que ya Sí, mismo por traducir favor. este libro, porque Ujú. alguien les va a ganar y no les va a Sí, gustar. tal cual. Sí, Claro. Flor, vos sos la persona hay un perfecta hay un para tipo- presionar hay un ahí. pu- hay un Hay un público. público. Es que sí, todo el tiempo lo recomiendan en Twitter y siempre está la pregunta, pero está traducido y tipo, no. Yo le No. pregunté a la autora, le mandé. Yo cuando lo terminé, ¿En primero le serio? mandé un mensaje así, diciéndole, este libro me acaba de cambiar la vida. Y unos Total. meses después le pregunté si lo iban a traducir. Y me dijo como que estaban en eso, que estaba tipo, como que lo había mandado como a varios idiomas, que ya Ok. iba a llegar. Pero esto fue hace como, no sé, 6 meses. Tipo, No, es que, no. no sé, o sea, ojalá que sí, pero yo le dije cuando lo terminé, fue sí, el año pasado en verano, lo terminé y le dije, le mandé un mensaje a alguien y le dije, escúchame, vos tenés que hacer esto. Este libro tienen que pedir los derechos, lo tienen que traducir. Total. Si querés lo traduzco yo con mi inglés así, o como el primer manuscrito, ustedes pues se fijan, les hago el trabajo gratis, no sé, no me interesa, pero por favor que existe este libro. Es terrible, me rompe el corazón que, bueno, que eso, que mucha gente no lo pueda leer porque no está traducido todavía. Tal cual. Lo amo, me cambió la vida. Literal. Ahí vi que Así que alguien bueno. mandó por el chat. Sí.
una Mira vos. pregunta. Sí, la leo en voz alta por si alguna no está viendo el chat. Bueno, justo nombraste lo de la novela al principio. Sí. ¿Puedes contar de eso y también qué te inspiró a querer explorar, a escribir algo diferente en otro formato? Fue por yo creo que sin la facultad no sé si me hubiese animado, o por lo menos no ahora, la verdad que siempre me costó imaginarme escribiendo una novela, porque digo una novela, ay, cuántas cosas hay que tener en cuenta, digo, es como mucho laburo, ¿me entendés? Bueno, igual la poesía también, pero estoy más acostumbrada, es como un campo que manejo mucho más de que soy más chica, entonces bueno, ya está, me siento un poco más como pez en el agua, pero con la novela me pasó que no sé, estaba como, nunca se me ocurría nada tampoco. Y cuando curso Taller de Narrativa 2, que el proyecto de la materia es hacer un proyecto de novela, empezar a escribir una novela, 30 páginas tenés que tener al final del cuatrimestre. Y Banda. una banda. ¿30 páginas de qué? No entiendo. Bueno, entonces, digo, bueno, sí, igual la tenía que cursar, no me quedaba otra. O sea. Entonces, ahí todos mis compañeros escribiendo policiales, cosas todas locas, muy serias, muy académicas. Yo dije, bueno, yo la verdad que yo quiero escribir algo que a mí digo, no me haga dejarlo automáticamente. O sea, como que no me aburra. Porque me encanta leer diferentes géneros, por supuesto, pero ya escribirlos dije, no, bueno, es mucho. Entonces empecé a escribir una comedia romántica acá en Buenos Aires, entre dos chicas. Dije, yo voy, si no le gusta, homofobia. Claro, tal Entonces, cual. no, igual justo le pegué, no sé, ahí tuve mucha suerte, de que la profe no solamente le encantó, sino que también escribe como, no sé si comedias románticas, pero escribe como ese género un poco más Claro. relajado, un poco más relajado, no tan, escribe fanfics. Le podría preguntar, pero seguramente. Y bueno, total. Entonces, bueno, voy con la idea, primero con mi silly little proyecto de novela, y le gustó, así que la empecé a escribir. Y bueno, eso fue hace como 3 años, pasó un montón de tiempo, y en el medio publiqué, había publicado recién Ella es mi chica solar, después publiqué Cenizas y Fuego, y ahora me pasa que digo, bueno, tengo más poesía para publicar, para tirar al techo, pero justo me agarró como ganas de experimentar en un nuevo campo. Porque siempre estoy buscando algo que me mantenga medio como emocionada, un poco aterrada también. Claro. Y bueno, así que, y también porque como le gustó a la profesora, fue mi primer día en la facultad, chicas, un montón. Entonces dije, bueno, si no sigo esto, también es una falta de respeto a mi profesora. Y tengo una amiga que le encanta y que siempre escribió mucha narrativa, entonces le dije, mira, yo la sigo, pero si vos me acompañás, si vos me vas diciendo Claro. un poco, no qué hacer, pero como cuando me agarre miedo, me tenés que decir, no, pues seguí. Entonces, bueno, nada, así que lo estamos haciendo. No, estamos, yo y quién más, no sé. Alguien ya sabe, no lo leyó, porque como no lo terminé, no lo leyó. Claro. Pero bueno, eso. Estoy copada, la verdad. Me parece, siempre quiero buscarme algo nuevo también. Y también siento como es esto lo que estábamos hablando, ¿no? Al final siempre lo personal termina siendo político y termina siendo colectivo, en el sentido de que no es que yo empiece a escribir una novela entre dos mujeres porque, no sé, faltan, pero es verdad que faltan igual. O sea, la mitad están en inglés, la otra mitad están en francés y la otra mitad, no sé, están perdidas por ahí. Entonces, Claro. hay novelas entre mujeres, por supuesto, escritas en español, muchas veces acá, mismo en Argentina, pero bueno, también no son, tenés un catálogo infinito, que no terminas más, o sea, creo que igual también eso me entusiasma, como pensar en ir ocupando espacios que creo que están un poco vacíos. Sí, bueno, es más, cuando estabas hablando de eso, o sea, en mi mente, la única persona a la que me remitió fue automáticamente a María Felicita Jaime. Y no se me vino nadie más a la cabeza. Y dije, Es o un sea, problema eso. es un Sí. problema. Bueno, de hecho, ella es medio mi gran inspiración para escribir la novela, porque también me mostró una forma de escribir novelas, ya está muerta, pero digo, me mostró Pero igual, cuando la viste, leí, más allá.
del más allá vino y me mostró. No, cómo escribir una novela también como un poco más descontracturada. Hay algo un poco de las comedias románticas un poco más yanquis, que está todo bien igual porque me encantan, leo mil, pero que es como muy pasa esto y pues pasa esto, es como muy secuencial. Y siento que su forma de escribir es secuencial porque es una historia de amor, al fin y al cabo siempre, pero vieron que a veces se va un poco por las ramas, aparece gente un poco extraña, toma giros un poco raros, los diálogos son graciosísimos, Es son muy gracioso de leer. es un quilombo, así que en ese punto a mí me encanta. Cuando vi cómo se puede, cuando vi cómo ella escribía, dije, capaz puedo, como lo vi un poco más accesible, no sé. Sí, bueno, Re. también el hecho de que sea en Buenos Aires y qué sé yo, como que Sí. agarran y cuando te lo setean en el lugar y decís, se siente tan de Tan acá, como que le cercano. agarra, claro, como que le agrega otra cosa. Sí, Se pone total. Re. Totalmente. Sí, nada. Casi. Sí. Nada, hablando un poco esto de que mencionaste también antes de las redes, como que también son parte de tu laburo, claramente. Bueno, antes dijiste que tal vez fue medio en pandemia, pero te quería preguntar si te acordás el momento en el que decidiste darte el paso de compartir tus poemas y también qué rol juegan las redes hoy en tu vida a nivel profesional, porque es como que todo pasa por ahí. De hecho, son muchos Sí. los creadores de contenido y tal de libros que publican y que tal vez sin eso tal vez no llegaban a publicar. O sea, Sí. nada, qué rol juegan en tu vida y también como un espacio para conectar con otros, porque las ventas al fin y al cabo también como que salen de ahí, eso está buenísimo. Así que nada, es un poco como el rol de las redes en tu día a día, así como a nivel profesional y tal. Sí, para mí son más como, son un medio, no son mi fin. Trabajo mucho en las redes, puedo comunicar cosas que me parecen copadas, puedo tener lectoras, que es lo que me permitió hace 400 millones de años ya más o menos. Y que me encanta, porque también un poco lo que me pasó con la poesía en específico, fue que yo antes solamente publicaba poemas, o sea, después empezó todo lo de, bueno, empiezo a hacer recomendaciones de libros y después dije, bueno, me subo un video vistiéndome, por ejemplo, y después como que empezó a desvariar en el buen sentido, pero primero eran solamente poemas, y cuando llego a mi editor no estaban publicando nada de poesía, habían publicado, creo que en 3 años, solamente el libro de Paula Maffia, Verso, que es un poemario divino también. Listo. O sea, Claro. eso en varios años. Entonces, creo que lo que ayudó a mi caso fue que justamente como me seguían por lo que escribía y no por otras cosas en ese momento. Igual ahora también creo que es mayoritariamente por eso, pero también ya es más difícil saber. En ese momento era solo por eso. Creo que también eso ayudó a que en ese momento mi editor dijera, bueno, ok, vemos que a la gente capaz le interesa la poesía en general, la tuya, la de otras personas. Entonces, para mí me jugó un rol muy, muy, muy bueno en ese punto. Y que también entiendo a veces la crítica también a los libros publicados por gente que escribe, no, por gente que está en redes, pero yo siempre me sentí como al revés, porque para mí es más como un medio en el que me puedo mover para alcanzar los libros, por ejemplo, como pasar de lo digital a lo físico. Me parece a mí como lo más importante. Y hasta el día de hoy yo lo sigo viendo de esa forma, o sea, ay, qué lindo gato el que tenés. Ay, Lo acabo de ver y dije, no, bebé. Está muy bien. no puedes, Es mi gata. es muy linda. La amo. Mira qué tranquila que está, no me mata. Mi sueño, no, la amo. La amo. Aparte. No, yo Había algo, pero... era nada, había un bebé envuelto y yo dije, ay, no. Sí, sí, sí. No, la amo. Madre. Bueno, no, aparte me encanta que esté escuchando, pero está dormida. No, la amo. Tiene frío, tipo, digo. Sí, espero que esté disfrutando. Bueno, Muy tierno. no sé qué está diciendo. Bueno, eso, que para mí es más un medio, es realmente mi mayor... yo profesionalmente me siento mucho más escritora, mucho más poeta, mucho más, a veces hasta tallerista, o en términos más, qué sé yo, más afines a mí.
Después las redes me encanta, a veces siento que las entiendo, a veces siento que no las entiendo, y a veces siento que las amo, y a veces siento que me cansan, pero creo que es algo muy común en este momento para todos, y todas seamos creadoras de contenido o no, es como muy común que ya nos hartamos. Entonces, bueno, qué sé yo, creo que jugaron un papel muy bueno, pero también siento que siempre es como, mi deseo siempre es un poco salirme de eso, es como recomiendo libros para que estés en el celular, pero para que después lo dejes y Claro. publico poemas para después poder también publicar un libro. Entonces, bueno, qué sé yo, lo pienso así, igual las amo, o sea, amo las redes, pero bueno, a veces me harto un poco. Y sí, Está ¿quién bueno. no? Hasta como ¿Quién no? consumidor igual, que decís, ¿qué mierda estoy haciendo? ¿Qué estoy mirando? Sí, Pero bueno. total, sí. Em, bueno, como estabas diciendo, te agarraste y te hiciste conocida también recitando los poemas, como que más, siento que también se hicieron tal vez como que el impacto fue mucho más grande también al escuchar los recitados, que tal vez Sí, tanto, más que nada, porque las redes sociales ahora son un lugar más de video, digamos, Claro. y también le agrega algo en la voz. sí. Entonces, la pregunta era más que nada, ¿qué importancia tiene para vos el recitar a la hora de compartir uno de tus poemas? Si sos de ir a escuchar poesía o si te gusta, como si agarras y aparte de leerlos, vas a escucharlos o te lo pones en un podcast, no sé, lo que sea, como más en la poesía escrita, digamos. Sí, me encanta escuchar poesía. Yo creo que es de las pocas cosas que siento que siguen siendo como perfectas así como son. Como que le puedes agregar cosas, pero ir a escuchar a una poeta que te gusta es como que para mí no tiene remate. O sea, es divino. A mí me hace muy feliz. Y bueno, también creo que no sé, hay algo tan íntimo de cómo una poeta lee su propia poesía, porque vos lo lees y después cuando alguien lo lee, cuando la poeta lo lee, te das cuenta de que el sentido es completamente distinto. Me pasa cuando, no sé, a veces me pongo en YouTube los poemas de Idea Vilariño, Ay, sí, son que re los, distintos. que los recita No. todo así, triste, Ujú. melancólico, que parece que se va a pegar un tiro en 2 minutos. Em, lo recita todo así, y en realidad para mí los poemas de la idea son mucho más, Sí, como muy... tienen mucho más ritmo en realidad, porque están cortados de tal forma que parece que se está como, pero capaz ese soy yo, entonces después cuando la escucho digo, ah, no, ella lo lee re tranquila, ella lo lee muy tranquila, Demasiado, es como deprimente. demasiado tranquila, ya casi, en serio, parece, yo a veces la escucho y digo, ay, qué tipa que está triste, muy, muy triste. Y me parece que ahí como que abre un montón de sentidos, porque digo, ah, claro, capaz la ansia de leer es mía, no suya. Y capaz el sentimiento que le estoy yo imprimiendo al poema en realidad no lo tiene, o sea, simplemente, o sea, no lo tiene para ella, para mí sí. Entonces yo creo que con el recitar como que conoces un montón también a la persona. Yo soy una persona que habla rapidísimo y recito bastante rápido también. Depende del poema, estoy practicando, pero bueno, tiene mucho de eso y me gusta mucho escuchar. Creo que para mí es la mejor forma de conocer a una poeta, pero también siento que los poemas, no sé si tienen, pero también me gusta que funcionen solo en el papel. Hay gente que se dedica solo a recitar y que también eso me encanta, pero es como, ya es casi ser rapero, ¿me entendés? Que es buenísimo, como, pero es esa línea finísima entre que vos decís poeta y rapero, estás ahí. Y me parece que es todo un arte, pero me gusta mucho leer también, o sea, la poesía más que nada la leo. Y después si me gusta mucho, o si siento que no estoy cazando algo, lo leo en voz alta. Claro. Y me pasa lo mismo con mis propios poemas, cuando los estoy editando, los leo en voz alta a ver si están funcionando o si me estoy cualquiera. Eh, Así que bueno, creo que es una buena herramienta, bastante importante, no sé si como quizás fundamental, o sea, ahí. Re. Tenemos una pregunta, yo tengo un Sí. pedido, pero voy a abrir por si alguna, nada, quiere hacer alguna otra pregunta de las que no están en nuestro PDF, o quiere decir algo, hacer un comentario. Eso, si no, Lola tiene una última pregunta y yo tengo un pedido. Ok. Ay, Ire, dale. Aprovecho, una pregunta complicada, o no sé si tan complicada. ¿Tienes un poema favorito en este poemario, el de Cerezas y Fuego? Ay, sí, qué complicado, pero me parece que
Ay, sí, porque siento que sí. Para mí, yo sostengo, me gusta mucho el último. El último me encanta. Lo escribí como muy, muy triste. Y Era me Fidel encanta. Vilariño. Sí, un poco de aerolíneo. Muy, muy triste, pero me encanta. Es hacer algo bello de esta tristeza. Siento que los poemas finales tienen que tener la carga de cerrar un libro. Es muy fuerte cerrar un libro, ¿no? No cualquier poema puede cerrar un libro. Y cuando lo elegí dije, es buenísimo, porque tiene este punto tan lindo que me parece que es súper humano entre lo triste y no es como un sentimiento de rendirse, sino como hacerse un poco amiga de la tristeza. Me gusta mucho, creo que es algo que fui aprendiendo y que me gusta y que creo que ese poema lo representa. Me gusta mucho el poema Esta pila de cuerpos también, que es polémico, es terrible, pusiste cara de... Es que es el favorito de una de las chicas, por Ah, eso. ¿en serio? Sí. Muy bien, Lo lo dijimos amo. el otro día, sí. Es muy fuerte en realidad, es una tristeza total. Eh, Me hace acordar mucho a Good Luck Babe, lo escribí antes de conocer la canción y cuando escuché la canción dije, no puede ser. No, sentí como que dije, ay, me está hablando a mí. Justo o sea, lo noté y todo, es una versión sad de Good Luck Babe. Yo Cuando anoté lo dice, mismo, literal. Es el que hablamos, Irene, ¿no? Que habíamos Sí, anotado lo mismo, sí. ese. Sí, Literal. te juro. Y aparte ya yo no tengo manera de comprobar que lo escribí antes de escuchar la canción, pero ya no importa, entonces no pasa nada. Y después nada más, creo que algunos poemas de amor me gustan un montón. Hay un poema de amor que me gusta, que me parece que es lo que estoy un poco viviendo ahora con Connie, que es el de una esquina que le dé el sol, ¿puede ser? ¿Se llama así? Sí. Puede ser. Una esquina que le dé siempre el sol. Tengo un título larguísimo. Pero bueno, esos 3 poemas me parece que son mis favoritos. ¡Ay, Lola, Ese me compartimos encanta poema también. favorito! Creo que es el que más me gusta a mí también. Ay, Y qué el de, bueno. no, Flori, el de tu papá, ese fue como acuchillarme, te juro que siempre he sentido lo mismo. Y lo hablamos acá, que varias dijimos que yo era tipo, dije, voy a mojar el libro, lo voy a tirar un poco. Me hizo pelota, o sea, casi me mató. Dije, voy a tener que dejar de leer. O sea, fue demasiado para mí. La verdad que ese poema me encanta y me gusta porque yo dije, ay, bueno, este es un poco personal. Y al final son los más como que yo digo, esto es un poco personal, son los que más después terminan resonando. Está Claro. buenísimo, me encanta. Ah, y me acordé de otro. Yo ya está, me abrieron la cabeza de cuál. Ay, la moto. Me gusta mucho el último de La miel en los dedos, que se llama Genealogía. Me encanta ese poema. Me parece yo creo que es un poco también el que define el libro para mí. Está justo en el medio, Sí. tiene esta mezcla entre lo erótico, pero también entre lo romántico, y no sé si es triste, pero tiene un ambiente un poco como extraño, no termina de ser medio nada. No sé, esos, ya dije un montón, pero esos. Re. Gracias, Flor. Mili sé que levantó la mano y la veo. La mano virtual. Ah. Sí. No, yo tenía una pregunta de Chusma, gracias Flor por la charla, pero al principio comentabas sobre el proceso de escritura y de edición y que das clases en la licenciatura y me preguntaba cómo impactó inteligencia artificial en el proceso de ustedes como escritores. Veía casos de escritores tales de otros países que cambiaron la forma de escribir o que les piden usar, no usar. Me daba curiosidad cómo está funcionando acá y si les cambió en algo o no el proceso. A mí no me cambió, pero porque no la uso. O sea, siento que le mostrás un poema mío a ChatGPT y se espanta, porque nunca llego a un punto, me cuesta, son larguísimos mis poemas. No sé, tiene algo como que tiene que ser sí o sí, como siento yo, revisado por un humano, o sea, por alguien que tenga como, no sé, como esa paciencia también humana de entender que no, mis poemas, creo que igual mis poemas y todos son como que rozan lo inútil, no, pero en el buen sentido, lo lindo, lo poco productivo, de estar leyendo todo el tiempo algo que nos pasa y que no tiene una utilidad fija. Entonces, bueno, yo creo por ese lado, me gustaría pensar que
que ojalá que muchos otros escritores y escritoras piensen como yo. Y en la facultad es difícil porque he escuchado a muchos profesores quejarse de parciales, entregas, que se nota que están escritos con, o bueno, algunas partes quizás, con ChatGPT me aniquila. ¿Para qué te anotás en una carrera para escribir si no Claro, querés? sí. O sea, Justo ahí no tiene sentido. Justo ahí no Puedo tiene decir, tipo, sentido. ay, no sabía cómo redactarlo. Me parece que deberías. Claro. Claro, porque de última, aparte es más valioso equivocarte. Claro. Equivocarte. O sea, me pasó 1000 veces de entrar a un parcial y después leerlo y decir, esto no se entiende una goma. O sea, está bien y no pasa nada también. Creo que en ese punto también es lo que te convierte en una persona más filosa y más adecuada para esas cosas. Entonces, no castigo el uso de nadie, el ChatGPT, si es para cosas quizás que tienen menos relación con eso, la escritura para mí tiene que ser humana, en lo posible. También lo he visto, no sé, qué sé yo, vieron las típicas publicaciones que vos decís, esto, ¿por qué escribiste una publicación con esta gente? ¿Me entendés? Es como, que, bueno, está bien, entiendo, todos estamos cansados, todos, lo que nos pasa a todos, capaz necesitamos ayuda o lo que sea, pero me parece más valioso pedir ayuda a una persona. Y de última que el profesor te ponga, esto no se entiende, esto está mal, me parece mucho más, me pasa también siendo ayudante de cátedra, por ahora yo nunca leí un poema que yo diga, esto es raro, pero me parece mejor, porque hay poemas en los que es muy lindo ver a una persona que escribe un poema por primera vez, porque también estoy en una materia que la gente escribe poemas por primera vez, muchos, porque capaz la gente se anota porque escribe novelas o escribe cuentos, entonces poesía nunca escribió, y estoy en taller de poesía 1, entonces la gente ahí tiene que ponerse a escribir poesía por primera vez. Y es hermoso ver como una persona que al principio no sabe dónde pararse en la poesía, al final del cuatrimestre, que son 4 meses, y muchas veces tenemos paros, tenemos un montón de cosas, y ves después como el crecimiento en 4 meses, y es un flash ver esas cosas. Y siento que si metemos en esos lugares a la inteligencia artificial, como que se pierde lo lindo de, equivocate, hace cualquier cosa, escribí cosas que nada que ver, porque después puedo ver cómo es que creces y te sentís más cómoda, más cómodo. Así que bueno, eso, justo en mi carrera, no lo uses. O por favor que no se note. No, te preguntaba al revés, porque escuché casos de escritores que las editoriales les pidieron cambiar la forma en la que ellos escribían porque les daba miedo que parezca hecho por IA, porque usaban, no sé, guiones. Mirá. O usaban ciertas como formas de Mirá. escribir. Entonces Bueno. se quejaban de, me salió natural, ChatGPT lo hace, me piden cambiar a mí. Es que ahora también eso es re difícil, porque No. hay como estructuras que son muy, como que ya ahora quedaron tachadas como ChatGPT, pero al mismo tiempo, bueno, también son estructuras sintácticas, o sea, es así. La gente puede escribir así también. Pero bueno, me ha pasado con compañeros en parciales que me han dicho, tipo, esto lo cambié, lo puse un poquito mal para que no piensen que me... pero porque si no, posta, sí, es verdad, como que también está pasando eso. Ya un poco como que nos persigue a todos, usemos o no usemos, tenemos que estar conscientes de eso, lo cual es un bajón, pero bueno, así. Muy buena tu pregunta, nadie nunca me preguntó sobre eso y nunca tampoco hablo, ¿no? Porque no sé muy bien tampoco qué decir, pero me di cuenta que tengo cosas para decir. Un nuevo abanico de posibilidades. Total. Lola, tenés la mano levantada. Sí. Perdón, ya la saco. No, yo lo que quería preguntar, que es la pregunta que está en el PDF. Ay, Nada, yo voy a ser muy honesta. Yo, la verdad que la última vez que había leído poesía había sido en el colegio, en Sí. lengua y literatura, y yo terminé el colegio hace 10 años, así que fue hace Claro. un tiempito. Y nada, o sea, siento que en ese momento como que me había re gustado o había conectado con la poesía, y qué sé yo, tipo Elvira Sastre, ponele, había leído en su momento, pero es como que después, no sé, lo dejé por alguna extraña razón y ahora retomando acá con el club de lectura, como que quería preguntarte si vos tenías poemarios para recomendar o poetas o qué recomendarías vos, capaz para alguien como yo que estoy como, bueno, recién empezando o volviendo a empezar Sí. en esto.
Ay, me encanta esa pregunta, me encanta. Bueno, voy a tratar de ordenarme mentalmente para que no sea un quilombo. Elvira Sastre yo creo que es una buena poeta para retomar porque al ser contemporánea, viste, como que no asusta. Es como tiene una poesía que es muy, muy amena, es muy accesible. A mí me gusta mucho lo que hace. Ella, después, Paola Soto, que es medio de la misma camada que Elvira Sastre, pero ella es venezolana, también contemporánea, sacó Toda esta distancia y Siempre será tu casa. Son dos poemarios que a mí me encantan. Tiene una forma de escribir que es preciosa y que es también de lo más accesible, pero es como todavía más íntima, siento que Elvira, como que tiene esos lugares como... Bueno, ustedes ya que les gustó los poemas de... mi papá y esas cosas, escribe mucho sobre familia, casa, su relación con la gente que ama, que a veces está lejos, porque ella migró y se fue a España a vivir, entonces tiene como una relación difícil con todo lo que tiene que ver con el hogar. Claro. Entonces, bueno, poemarios preciosos. Después, yo sé, recomiendo algunas ya medio clásicas, pero que para mí no son tan clásicas porque son qué sé yo, capaz porque el nombre clásico a veces parece como, un clásico. Pero Cristina Peri Rossi, poeta uruguaya, es fabulosa y empezó a escribir en los 60, 70, pero la verdad que escribe como si fuera hoy. O sea, tiene una forma de escribir que la puedes leer en cualquier momento y te toca y tiene y a mí me inspira un montón. Juana Vignosi también. Nunca dije poemarios, perdón. De Cristina Peri Rossi, Detente Instante, es tan bello, es su poesía reunida. No toda, pero como así medio seleccionada. Precioso. Y de Juana Vignosi me gusta mucho, porque también es una poeta que escribió en los 60 en Argentina, 60, 70, 80, pero igual para mí es como un poco la semilla de las poetas de ahora. No importa si la gente la lee o no, es como que sin darse cuenta sin que nos demos cuenta nosotras, estamos escribiendo como ella. Para mí es como que fue un poco el inicio de la poesía más contemporánea. Claro. Y bueno, recién, hace poquito leí un poemario de Patricia González López, que es una poeta también contemporánea, pero de acá, de Buenos Aires, Argentina, y que se llama Llegué cansada a la felicidad. Me parece hermoso, como que habla mucho de esta época, un poco del trabajo todo el tiempo, un poco la cuestión social, política del momento que estamos viviendo ahora. Tiene poemas de amor igual preciosos. No sé, hoy diría esos. Espero haber dado un buen Re. abanico. Ahí los Eh, anoté para pasarlos al grupo. Yo también. Sí. Estábamos todos anotando. Nadie está escuchando. Sí. Por Bueno. rápido. Eso, y Está Estela, grabando, pero bueno. Pero bueno, hasta que lleguen ideas. Han puesto las notas, chicas, o sea, cero uso de la tecnología. claro. Somos anotamos. chicas de época. Y una más que la amo, Estela Figueroa, el hada que no invitaron. Fue una poeta que escribió más en los 70s, 80s, 90s, 2000, pero no fue muy conocida. Como que fue conocida, digo, la gente la leyó, pero tampoco es que no fue un boom, no fue Alejandro Pizarnik. Claro. Pero Claro. tenía todas para hacerla, no sé cómo no lo fue. O sea, me angustia que no la haya sido, porque para mí es fabulosa. O sea, tiene una poesía muy hermosa. Ella me encanta, me encanta. Así que bueno. Anotadísimo todo. Muy bien. Sí. Aguante Estela Figueroa, la amo. Hay que darle su reconocimiento a un post-mortem, no importa. Tremendo. ¿Quieres Bueno, decir algo? no sé, ya que Alice mencionó el tema de talleres de poesía, también te queríamos preguntar de eso. Bueno, mencionaste que agarraste y que medio ¡ay, Dios! Por favor. Que te animaste por el tema de la facultad también. Sí. ¿Primero arrancaste siendo ayudante de cátedra o sea, cómo fue el proceso? ¿Fue medio por eso o qué fue lo que te agarró y te dio ganas de arrancar a hacer un taller? Creo que o sea, a ver, me pasó que yo di un taller de poesía sola sin que yo quisiera darlo, ahora lo explico. Yo iba a acompañar a mi editor que lo había llamado para una charla no me acuerdo ya en dónde, pero en un evento del gobierno de la ciudad de literatura divino, y lo habían invitado para que él diera como un mini taller, como medio principiante de poesía, y se levantó ese día, y bueno, unos días antes me dijo como si lo podía acompañar, que lo hiciéramos juntos, y se levantó ese día con fiebre y no pudo ir. Entonces lo di yo, y como que no fue mi idea dar un taller de poesía, pero me vi en esa situación de pronto.
Entonces lo di y me encantó. Entonces ahí como que dije, bueno, está bien. O sea, estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Pero desde ahí dije, bueno, es una opción. Y me acuerdo que de ahí no hice medio más nada y a los meses empiezo como ayudante de cátedra, que también me animé porque dije, no me van a tomar. Yo siempre como, bueno, no va a pasar, y al final pasa. No me van a tomar y me tomaron. eh, y bueno, ahí como empecé a tomarle un poco de más cancha, porque es raro, dar talleres es raro porque es un punto medio entre que no estás dando una clase teórica, o sea, no es que estás tipo diciendo como siendo la profesora, pero al mismo tiempo tenés que acompañar a que se cree un espacio, que la gente pueda hablar, charlar, que se sienta cómoda también. Así que bueno, empecé un poco más por ser ayudante, como que me dio las herramientas, hice uno antes sin querer, pero creo que sin ese que di sin querer, o sea, sin que yo lo haya decidido, sin ese capaz no me hubiese animado a todo lo otro. Entonces, y me gusta un montón dar talleres, porque me encanta hablar de poesía. Entonces, es un buen lugar para juntarse a hablar de poesía de, no sé, 3 horas, o sea, me encanta, un sueño. Se nota. Ella no se lo llama, yo. Literal. Lo que me está diciendo es eso, que no me callo. Pero los vas así de vez en cuando, ¿no? No es tipo uno fijo. Es como un día No, y ahí. sí, por ahora no puse, no hice nunca un grupo fijo, pero porque hay meses en los que me cuesta más, porque tengo más trabajo y tengo Claro, también obvio. las entregas de la facultad y digo, bueno, no me quiero comprometer a capaz mayo, junio, que son meses capaz más llenos, entre que es la feria del libro y después tengo que entregar 400 millones de cosas a la facultad. Me da cosa ahí no poder. Pero me encantaría poder hacer algo más fijo cuando termine la facu seguramente. Y nada, y mientras tanto doy virtual, a veces presencial. Virtual igual estoy dando bastante seguido. Desde que empezó el año estoy dando todos los meses, por lo menos uno. Así que eso está bueno. Ahí tuve constancia, pero no sé cómo será. Pero bueno. Muy bien. Ahí para ir cerrando, porque claro, nosotros te tenemos secuestrada, más o No, menos. no pasa nada. Esa. Eh, ahí Valen mandó por el grupo, ¿cómo haces para salir de un bloqueo escritor? Ay, qué buena pregunta. No escribo. O sea, no, porque si no escribo nunca. Estoy No, muy bien, igual bien. Es una buena respuesta. es una buena No, pero me gusta no presionarme. O sea, no me presiono. Digo, a veces tengo días, algunas semanas, que no escribo, o sea, por tiempo, porque estoy como demasiado adulta monotributista, ¿no? O sea, me encantaría dedicarle más tiempo todavía, pero a veces tengo que contestar mails, por ejemplo. ¿Quién quiere contestar mails? Nadie. Pero bueno, hay que hacerlo. Entonces, a veces tengo la cabeza más en eso y me cuesta como redirigirme a la sensibilidad de la poesía que tiene poco que ver con lo burocrático de todo lo demás en la vida. Eso es quizás lo que más me está pasando últimamente, y cuando me doy cuenta de que estoy más en esa, trato de sentarme, leer poesía, a mí me hace muy bien porque me hace pensar en poesía. Después, escuchar música. Y después, yo lo que más hago también es como no escribir, pero al mismo tiempo eh, ir escribiendo de a poco. Cuando me doy cuenta que no escribí hace un tiempo, escribo aunque sea feo, aunque no me guste nada, escribo un verso, algo, el inicio de un poema, capaz después lo dejo, pero ya cuando empezás la práctica de nuevo, por mucho que no te guste, es como que también te amigás con la idea de que sí, no, los primeros poemas después de un bloqueo escritor van a ser horribles, no pasa nada. Nadie se murió de eso, o sea, y después simplemente es seguir escribiendo hasta que quizás al 7.º poema decís, listo, era esto lo que quería decir en estos últimos 7 poemas y nunca pude, bueno, ahora puedo. Así que eso hago, pero trato tampoco de no presionarme tanto, porque es normal también no escribir. Muchas veces cuando no escribís es porque también estás marinando otras cosas. Entonces, qué sé yo, eso. Bueno, y por último, ya que tenés el libro ahí y que estuvimos hablando de revisar, no, si tenés ganas de leer alguno de los poemas del libro, uno, para Ay, sí, me encanta. que quieras. ¿Me quieren decir ustedes alguno que les guste? ¿Alguno que hayan no sé discutir? ¿Alguno? ¿Lola? ¿Qué la mencionaba? Hay mucha El de tu papá no. mucha presión. Pido no.
Aparte, una dijo el del papá y vos tipo, no, el del papá no. El que quieran, pero a mí me pone muy triste. Como quieran. Si no, haces tipo. Ah, puede ser al azar. Claro. Ah, bueno. No, o sea, Queda medio raro para vos. Como que lo tenés que hacer sola, pero bueno. como quieran. Me da cosa igual que Lola haya dicho el del papá y decirle no. No, ¿quieren el del papá? Léelo, Flor, si querés. Dale. Con la cámara. Ay, no, me pone triste. Mi papá está chicas. A ver, lo voy a buscar. Yo a veces pierdo los poemas, no sé, a veces digo, son muchos. Tengo que hacer un poemario más corto en algún momento. Claro, es verdad, aparte de no tener tipo índice y eso como... Sí, no le pongo índice. Ay, no, Sería un índice medio largo. Sí, sería rarísimo. Para poesía tal vez es medio. Sí, no sé suelo usar tanto el índice, pero también me pasa a mí que es como sorpresa. Claro. Acá. Bueno, lo leo, chicas, no sé. Dale. Equinoccio. Con mi papá tenemos un trato. Yo lavo los platos y él se encarga de las fuentes, las ollas, las sartenes, toda la grasa difícil de roer. Con mi papá tenemos un trato. No hablamos de cosas tristes hasta que nos vemos obligados. No me pide perdón hasta que él no esté llorando y yo no lloro cuando peleo con él, hasta que grito y me doy cuenta que lo quiero y que por supuesto lo perdono, lo haría todas las veces que fueran necesarias. Con mi papá tenemos un trato, nos turnamos con la música que ponemos en el auto. Cuando no sé de qué hablarle, le cuento sobre los temas que repito sin cesar en mi cabeza. Y cuando me dice que hay uno que le gusta, es como escucharlo decirme te amo 1.000.000 de veces sin pronunciarlo. Con mi papá tenemos un trato, lagrimeamos en casi todas las películas que miramos, pero nunca lo señalamos, aunque nos espiamos por el costado del ojo. El silencio es una manera de proteger lo vulnerable del otro. Con mi papá tenemos un trato. Nos amamos y lo demostramos como podemos, con conciertos compartidos y links de notas sobre escritores que leemos aunque nunca son los mismos y debates infinitos sobre el lenguaje que me hicieron una eterna buscadora de la palabra correcta. Con mi papá tenemos un trato. Nos amamos y nos estamos perfeccionando en el arte de demostrarlo. Intentamos con abrazos y besos en la cabeza. Nos sostenemos la mano sobre la mesa cuando el trabajo y el estudio se ponen duros, cuando el mundo es áspero, sus dedos son un calefactor para la fe. Con mi papá tenemos un trato. Me ama cuando me dice que voy a poder, que siempre pude, y yo lo amo cuando sé que me tengo a mí porque primero me tuvo él. Con mi papá nos amamos así y me arrepiento de no haberlo entendido antes, pero me alegra saber hoy de que estamos hechos cuando nos abrazamos de nuevo. Listo. Ay, no, es terrible, o sea, es terrible. Corten. Corta la cámara. Cerraste el mitaca. Sí, esto es culpa de Juli. Esto es culpa de Juli, loco. Ay, no, chicas, me pone muy triste. Aparte estoy menstruando. Hice una... No fuerza me involucra porque no tengo papá, así que. Por eso la pedí. Ay, Digo, qué tierno. No me representa. ay, chica, me hacen reír, me encanta. Bueno, y sí, es el fin. Divino, Flor, gracias. Mi papá no leyendo el poemario se pierde de este poema. O sea, Eso te iba a preguntar. ¿Sabes si lo, tipo... sí, específico, sí. lo conoce, le gusta mucho, le hace llorar, de hecho. Sí. Y una vez me dijo, vos en el poema igual no decís que vos también me pedís perdón a mí, porque vos también haces cosas mal. Yo le dije, bueno, que no era bien el poema no significa que no pase. Se enojó, entonces como que se ofendió, ¿viste? Es mi poema, yo voy a poner lo que quiera. Es mi poema. Yo Tenía él un poema sobre... El reprise, de tu padre. digo, que escriba su propio poema, luego, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que escribir yo? ¿Qué es un registro de perdones? No, bueno, pero no, bueno, más allá de eso, le encanta. Cuando lo dijo por primera vez, porque me dijo 2 veces aparte, cuando me lo dijo por primera vez, estábamos con mi mamá y nos miramos con cara de, ¿qué le pasa a este? Le pintó, pero bueno, eso, realmente igual le gusta. Cada vez que lo recito en un lugar o cuando lo leo, cuando lo que sea, llora. Pero siempre llora igual, él es muy llorón. Tal vez yo soy tu papá. Sí. Puede ser, me hace pelota. Sí, es re tierno, es divino. Sí, bueno. ¿Es de cáncer? No, tiene luna en cáncer. Oh, no, es de Aries. No.
Está bien, se Bueno. compensa. Se compensa un poco, sí, sí. Igual justo yo soy de Tauro y él es de Aries, ahí como que medio, no sé, de chiquita, ¿cómo nos peleábamos? Ahora ya somos amigos. Pero bueno, eso, es natural. Así que bueno. La relación de pareja es así. Sí, re. De hecho, mi mamá va a estar ofendida de que no quisieron el suyo. O sea, No le cuentes, no le cuentes. no le voy a contar. Mire, es que no había, es que se cortaba el mito, estas chicas no pagan el mito. Se corta el mid, chica, no se puede. No, qué lindo. Gracias, Flor, por recitar. Ay, sí. Gracias a Gracias ustedes. por sumarte a esta reunión y que te tuvimos acá un montón de veces. No, chicas, me encanta, realmente la pasé muy bien. Ojalá que ustedes también la hayan pasado lindo. Sí, muchísimas gracias. Y nada, fue el primer poemario que leímos y a todas les re gustó, así que eso estuvo re bueno. Y también que nos daba cosa como tal vez debatir en los meets, porque siempre como que dividimos el libro y charlábamos, qué sé yo, y Sí. con Juan estábamos como, bueno, no sé, porque al ser poemario, tipo, no sé, como qué voy a decir. Y re salieron un montón de cosas, de hecho muchas de Sí. las preguntas, pero tipo hablamos un montón y eso Ujú. estuvo buenísimo, como que nos sorprendió también. Y también que es eso, que es re largo. Y eso estuvo Es buenísimo. larguísimo. Que eso está bárbaro, porque siempre, no sé, la mayoría de los que tengo tipo, tienen menos de 100 páginas. Sí. Fácil. Y eso también estuvo bueno para charlar, así que eso. Y nada, gracias también a las chicas que se sumaron, a Lau, nuestra asistente del día. Me encanta, realmente me gusta mucho que la hayan elegido, me gusta también ser su primer poemario, chicas, qué honor. Sí. Así que bueno, gracias, realmente me encanta y a mí me encanta hablar también, así que me pueden, o sea, hablemos de lo que ustedes tengan ganas. Y bueno, eso, gracias, la pasé súper lindo. Chicas, Qué bien, nos un alegramos amor, mucho. lo dan Y nada, claro, todo. ya te seguían, así que también estábamos ahí expectantes. Como vos estábamos nerviosas, pero también como te conocíamos dijimos, no, pero Flor habla, o sea, no vamos a estar incómodos. Claro, no, Así que chicas, bueno. a mí ustedes me dan la puerta y yo me pongo a hablar, o sea, no tengo problema. Sí. La verdad que me gusta que haya surgido, bueno, charla entre ustedes, así que bueno, me alegra mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, como dijo Mora, vamos a estar atentas a tu novela Sí. y a cualquier proyecto que bueno que vayas siguiendo. Ay, Sí. gracias, chicas. Bueno, cuando sea la novela, que Dios sabe cuándo será, pero bueno, bueno, volveremos si ustedes quieran, me encantaría. Sí, obvio. Te volveremos a amarrar este meet. No pago, pero sí. Aparte, como dijo Ire, nosotras releemos tipo romcoms acá en el book club. Claro, Así ay, me que- encanta eso, qué bueno que lean rom-com, Dios, porque aparte es un género tan basureado. No, Tierna. sí, acá somos defensoras No, número, acá defensora número 1. Es o muy sea, variada la cosa. Sí, hay un poco de todo. Gracias. Poemario nunca había habido. Y Emily Henry, o sea, si leemos 4 de 5, no sé cuánto tiene, pegan el palo. Me encanta. No, sí, la rom-com es, así que me encantaría y me encantaría también ser parte algún día de una charla también, así que voy a estar atenta. Re, sí, obvio, Cuando se quieras. traduzca Summer, acá estará en eso. Claro, por favor. Tengo que decir, se lo voy a recordar a Alvin, favor. porque se lo dije hace un año y no sucedió nada. O sea, Necesitamos, claro, un contacto adentro, vos. chicas, ustedes sepan siempre que sí, o sea, ustedes nunca, o sea, siempre sepan, tipo, este libro lesbiano tiene que ser, traducido, ustedes sepan que yo ya estoy intentándolo, o sea, ustedes tengan la conciencia tranquila de que hay alguien que No voy a está, hacer tiene nada. los mismos intereses en mente que ustedes. Así que bueno. Increíble. Nada, muchas gracias, Flor. Ya te puedes ir Gracias. tranquila. Yo nunca sé cómo salir de los mitos. Anda tranquila. Muchas gracias. Felicitaciones a Tony por la mudanza. Le voy a decir. A mí un poco también, así. Claro, por eso. Así que nada, eso. Que tengas buena semana. Dale, gracias. Igualmente, chicas. Bueno, y sigan leyendo. Es un espacio hermoso, así que mil gracias por dejarme ser parte y ojalá nos volvamos a ver. Y denlo todo, chicas. Vamos, que la lectura está viva. Arriba, arriba la lectura, abajo ChatGPT. Vamos, chicas. O no, bueno, no sé cómo. Pero bueno, libros forman. Sí, es así. Es así. Gracias. Bueno, chau, chicas. Mua. Beso Chao. enorme. Chau, chis. Chao.